años de la Guerra Civil Española fueron tiempos difíciles, de revolución. Por motivos muy diversos, miles de personas sufrieron persecución y se vieron obligados a esconderse, a huir del país o cruzar los frentes clandestinamente. Las imágenes de exiliados en las zonas fronterizas se conservan como un triste recuerdo de la crueldad del conflicto. También en el interior del país se vivieron circunstancias de incomprensible persecución. Sobre todo en las primeras fases de la guerra, entre algunos grupos revolucionarios se desató una inusitada violencia contra todo lo que guardase relación con la vida religiosa. San José María Escrivá, que había nacido en Barbastro en 1902, fue ordenado sacerdote en Zaragoza en 1925. Poco después se desplazó a Madrid. Allí, donde ejercía su ministerio sacerdotal, el año 1928 vio que Dios le pedía fundar el Opus Dei. Y desde entonces se había reunido a su alrededor un numeroso grupo de jóvenes que participaban de su intensa actividad apostólica. Se encontraba en Madrid en julio de 1936, cuando la situación social y política del país, envenenada durante años, desembocó en un sangriento conflicto bélico con movimientos revolucionarios y represiones. En aquellas circunstancias, incluso amparar a un sacerdote equivalía a firmar la propia sentencia de muerte, de modo que San José María tuvo que escapar de la casa de su madre y buscar refugio en diversos lugares de Madrid. En marzo de 1937 había encontrado asilo en la legación de Honduras. Allí permaneció varios meses. Protegido por salvoconductos precarios, empezó una labor sacerdotal clandestina. En esos días, consciente de los peligros que corría, San José María ofreció su vida al Señor, aceptando el martirio si esa era su voluntad. Pero más que las tribulaciones exteriores, el ocultamiento en la legación de Honduras le inquietaba de una manera especial porque sentía la urgencia de sacar adelante el Opus Dei y no veía el modo de hacerlo desde aquel encierro. Había pasado más de un año de guerra, pero nadie veía próximo su final. San José María decidió abandonar la relativa tranquilidad de la legación para tratar de pasar a la otra zona del país y así reemprender su labor como sacerdote y continuar con el trabajo apostólico. Entonces, a finales del verano de 1937, uno de los fieles del Opus Dei, José María Albareda, tuvo noticias a través de su hermano de las expediciones que se organizaban para atravesar clandestinamente la frontera pirenaica. Después de pensarlo y valorarlo mucho en presencia de Dios, San José María decidió desplazarse hasta Barcelona para intentar la arriesgada aventura de pasar a Francia cruzando los Pirineos. No resultó fácil la decisión. Iba a dejar atrás, en una situación comprometida, a varios fieles del Opus Dei, a su familia y a muchos amigos y conocidos. Tampoco sería sencillo reunir al grupo, conseguir la documentación necesaria, conectar con las organizaciones clandestinas que operaban en Barcelona o lograr el dinero imprescindible para costear la travesía. Para reconstruir y documentar cómo se organizó esta expedición se ha contado con abundante material. Algunos de sus protagonistas, como Tomás Alvira y Pedro Castiaro, narran este episodio en sus libros de memorias. Otras personas que formaban parte de la expedición también dejaron escritos sus recuerdos. Mi hermano Antonio, al empezar la guerra civil, estaba estudiando en Barcelona. Cruzó clandestinamente la frontera y, aunque salió con otro grupo, coincidió en la misma expedición con San José María. Como otros muchos que pasaron por experiencias tan extraordinarias, escribió unos apuntes, unas memorias de los años de la guerra, del tiempo que pasó escondido, la vida, los combates. Quizá fue el profesor Juan Jiménez Vargas quien dedicó mayores esfuerzos a esta tarea. Contó con la ayuda de numerosos colaboradores. Cuando la expedición llegó a Andorra, después de cruzar el Pirineo catalán, quedaron bloqueados en el Principado por una intensa nevada. Aunque supuso un considerable retraso en sus planes, permitió que redactasen el diario de los días pasados en la travesía. Este diario y la grabación de la travesía, narrada por el propio Juan Jiménez Vargas, se han usado para ilustrar el relato con comentarios en primera persona de uno de los protagonistas de este episodio tan singular en la vida de San José María.
Pasaron la estancia en Barcelona entre peligros y privaciones. Durante varios días se cortaron los contactos con la organización encargada del paso clandestino de la frontera. Carecían de la preparación física necesaria y, para colmo, andaba la mayoría con problemas de desnutrición. En Barcelona se equiparon para la travesía: calzado, impermeables, unos macutos ligeros. Entre los pocos objetos que había dentro de las mochilas estaba lo necesario para que el padre pudiera celebrar la misa. Los días de espera en Barcelona se alargaron. El mes anterior, las condiciones climatológicas adversas paralizaron las maniobras de grupos furtivos. Tormentas, ríos desbordados, carreteras cortadas. Lo que verdaderamente horrorizaba a todos era el mal tiempo. Esta gente tenía mucho miedo al agua, porque con la lluvia se anda muy mal y se pierde visibilidad de noche. Después de horas y horas sin poder secarse, sabían que fatalmente viene una catástrofe respiratoria. Por otra parte, se habían incrementado las medidas de seguridad en la zona de la frontera. Desde octubre de 1937 había aumentado la vigilancia con refuerzos en los cuarteles de la Seu d'Urgell y alrededores. Las personas que colaboraban en la organización de las expediciones tenían motivaciones muy variadas. Algunos actuaban por dinero, como muchos de los guías, que solían ser de oficio contrabandistas con buenos contactos en la zona. Otros ofrecieron su ayuda con un altruismo admirable, como la familia Boix de Can Juncàs, el punto de partida de las expediciones. Desde el principio de la guerra hasta que las tropas ocuparon aquella zona, de ahí salieron cerca de 2.000 fugitivos. El grupo de San José María pagó unas 2.000 pesetas de las de entonces por persona. Se consiguió con la aportación de las familias y los amigos que supieron responder con generosidad a la solicitud. Y aunque los días de espera en Barcelona se les hicieran interminables, por fin los contactos dieron la orden de iniciar la expedición. La alegría que experimenté al saber que ya podíamos ponernos en marcha debió de ser tan grande que no me acuerdo de nada. Solo logro recordar que poco después de darnos la noticia, el 19 de noviembre, nos encontrábamos ya en el autobús de línea que hacía el recorrido entre Barcelona y la Seu d'Urgell. Habíamos convenido que Tomás y Manolo se unieran a nosotros un par de días después, ya en los bosques del Pirineo. La presencia de Pedro, Paco y Miguel, todavía en edad militar, resultaba sospechosa en aquella zona tan cercana al frente y la frontera, así que se apearon del autobús en Sanaüja para evitar los controles más rigurosos de Pons y Bassella. Mientras los jóvenes avanzaban campo a través, el resto siguió en el autobús y estableció el primer contacto a pie de carretera pasado Oliana, junto al puente que cruzaba el Segre. Se apearon del autobús y sin cruzar palabras siguieron al enlace a corta distancia. Era un hombre de unos 45 años. Se llamaba Antoni Bach Pallarés y le llamaban Tunillo. Por la carretera, prontos a echarse al monte a la menor señal de peligro, Tunillo los condujo en menos de una hora a un pajar en las afueras de Peramola, donde pasarían la noche. Cuando Tunillo pasó a recogerles antes de amanecer, los jóvenes todavía no habían aparecido. Como era imposible permanecer en el pajar durante el día, tuvieron que dejar Peramola aprovechando las últimas horas de oscuridad que quedaban. Los acompañó Paco, el hijo de Tunillo, en dirección a la masía de Cal Vilaró. En Vilaró los esperaba Pere Sala. A medida que pasaban las horas sin que aparecieran Pedro, Paco y Miguel, la preocupación de San José María iba en aumento. Pedro Castiaro explicaría después las lamentables circunstancias de su retraso. El guía era italiano, no hablaba castellano ni francés, pero Paco había logrado comunicarse con él en un catalán muy elemental. No conocía bien el terreno y por añadidura estaba pasado de copas. Al llegar la medianoche ya se vio claro que andábamos perdidos. Con gran paciencia, Paco consiguió orientarnos y después de caminar más de 24 horas, llegamos extenuados al final de nuestra etapa. De los apuntes que tomó San José María durante los años de la guerra, se trasluce que fue un tiempo de intensas contradicciones interiores. El Señor estaba sometiéndole a una dura purificación pasiva. Soledad, hambre, persecución, enfermedad. Una purificación también interior,
como si el Señor le dejara a oscuras, sin fuerzas. A pesar de su oración y penitencia habituales, San José María notaba más su debilidad y quizá por eso acusaba una fuerte preocupación por la salvación de su alma. El Señor también permitió que le asaltaran dudas, pensando que dejaba cobardemente abandonados en Madrid a quienes más necesitaban de él. Con pocas excepciones, los fieles del Opus Dei estaban desperdigados en el frente, en prisión o escondidos en diversos refugios. Las mujeres de la obra se hallaban dispersas y con dificultades para ponerse en contacto con San José María. Su familia, su madre y sus hermanos, se encontraba en una situación difícil, con grave riesgo de ser trasladados a la fuerza fuera de Madrid. Las tribulaciones de San José María resultaron evidentes para los que le acompañaban. A pesar de que debían encontrarse alegres en Calvilaró, después de reunirse con los jóvenes perdidos, el ambiente no era el esperado. Años después, Pedro Castiaro escribiría: Estábamos todos como extraños. La causa es que el padre está preocupado, no puede ocultarlo. El domingo 21 de noviembre, Pere Sala los condujo desde Vilaró hasta la cercana rectoría de Pallerols. Junto al templo parroquial, y formando parte del mismo edificio, se alzaba la casa del cura, ahora en ruinas. El lugar estaba abandonado desde el comienzo de la guerra. Pere Sala los acompañó al piso superior de la rectoría y los hizo pasar a una especie de habitación pequeña, de techo bajo y abovedado, con los muros ennegrecidos por el humo como en un horno. Había paja en el suelo y un ventanuco tapado con tablas. Allí podrían dormir bastante protegidos del frío. Ya todos dentro del horno, entre las sombras que proyectaba una mugrienta candela que se encendió para que nos acomodáramos en el suelo, pude vislumbrar el rostro abatido del padre. Nunca lo había visto así. Conversaba como discutiendo en voz baja con Juan. De pronto, me pareció oír a Juan una frase que me desconcertó aún más. A usted le llevamos al otro lado, vivo o muerto. Nunca había oído que ninguno de sus hijos hubiera dicho al padre algo semejante. Me puse a rezar nervioso y atemorizado. Mientras rezaba, alcancé a oír los sollozos del padre. Es un episodio de gran tribulación y oscuridad en la vida de San José María. En su angustiada oración durante la noche, acudió a la intercesión de Santa María y solicitó, con audacia y confianza en su maternal disposición, una prueba que le confirmase de forma tangible que no estaba haciendo su propio querer, sino la voluntad de Dios. Se levantó entre dos luces a abrir el ventanuco. Su rostro reflejaba el agotamiento de la noche pasada con la amargura en el alma. Dijo a Juan que no iba a celebrar misa. Aún le rondaba el pensamiento de estar obrando contra el querer de Dios. Nadie le dijo nada. Salió del horno, seguramente para bajar a la iglesia, que estaba destrozada por dentro, para hacer la oración. Volvió al cabo de un rato, quizá una media hora, totalmente cambiado. Venía muy alegre y en la mano traía una rosa. Así como nunca había visto al padre tan afligido como la noche pasada, tampoco lo vi nunca tan gozoso como aquella mañana. Nos pidió que preparásemos todo para celebrar misa. Estábamos habituados a su piedad. Aquella vez, por las mismas circunstancias tan extraordinarias e inmediatas, aún fue más emocionante para todos. En el macuto de San José María quedó bien guardada la rosa de Rialp. Pasados los años, el fundador del Opus Dei conservó junto a sí, en Roma, aquel recuerdo del amor maternal que la Virgen tuvo siempre con él y con el Opus Dei. Cuando acabó la misa bajaron a la masía de Can Vilaró. Por el camino se incorporaron Manolo y Tomás,
que habían salido de Barcelona 2 días después que los otros. Ya por la tarde, Perassala los condujo a la espesura de los bosques de Rial. Allí deberían esperar unos días hasta que se formara la expedición para atravesar los Pirineos. La cabaña estaba situada al norte de Vilaró, casi a 1 hora de camino, en una zona densa del bosque, un poco más baja que la rasante. La llamábamos la cabaña de San Rafael. Mientras estuvieron acampados en los bosques de Rial, en la espesura de robledos y pinares, establecieron un horario adaptado a la vida campestre. Horas de piedad, de tertulia, de distracciones y entrenamiento físico. Después de la meditación de la mañana, el padre celebraba la misa en una reducida zona sin árboles, delante de la cabaña, en un altar improvisado con una tabla y un soporte detrás para el crucifijo. Caminaban por el monte como preparación de las marchas que debían realizar en los próximos días. No fueron pocos los paseos hasta las masías cercanas, Cal Vilaró y Lampurdanés, en busca de la oportuna comida, o las caminatas a una charca cercana, donde recogían agua y podían también asearse. Pedro Castiaro se entretuvo con el dibujo. Se acercó hasta Pallerols para realizar un boceto de la ermita. De sus apuntes se conserva uno de San José María, flaco, con boina, jersey de cuello alto y pantalón de pana. Las tertulias se prolongaban y el padre hablaba de planes para el futuro. Entonces, por las circunstancias, lo de soñar que os quedéis cortos tenía quizá más aplicación que en otras muchas ocasiones. Antonio estuvo escondido 3 días en Oliana esperando que le llamaran para unirse a las otras expediciones. El aviso llegó el 27 de noviembre. Ese mismo día, el grupo que acompañaba a San José María también recibió orden de marchar. A media tarde, todavía con luz, salieron de la cabaña guiados por Pera, sin que les dijeran claramente dónde iban. Solo sabían que empezaban las marchas nocturnas hacia la frontera. A medianoche llegaron a la casa del Corp, una cueva en el monte cerca de Peramola. Aquí llegamos el 27 por la noche, a las 12 de la noche y poco más o menos. Allí escucharon las primeras instrucciones, claras y amenazadoras, de uno de los guías que iba a conducir la expedición. Había una vela, nos dio las instrucciones para todo el viaje, muy autoritario, diciendo que donde he estado yo, decía siempre he mandado yo. Y esto a alguno le daba un cierto miedo y como unas ganas de no seguir. Salieron de la cueva cuando aún era de noche. Un camino empinado desciende hasta el fondo del barranco de las Caubas. Desde allí caminaron hacia el barranco de la Ribalera, monte arriba, donde está situada la Espluga de las Vacas. En aquella ladera escarpada y de difícil localización se reunieron todos los grupos que iban a tomar parte en la expedición. A pesar de la caminata, sentían el frío de la mañana que el sol apenas lograba disipar. Pero nadie pensó en emocionarse con el paisaje, y lo inmediato fue, sin tiempo que perder, escoger allí mismo las piedras que mejor pudiesen servir de altar para la misa del Padre. En tiempos de dificultad, siempre que pudo, aunque fuesen circunstancias arriesgadas, procuró celebrar la misa. Celebró muchas misas clandestinas en lugares muy diversos. Todas las personas que participaban de la Eucaristía en los días de la guerra guardaban un recuerdo nítido de la piedad con la que recitaba las oraciones y la unción con que trataba al Señor sacramentado. Era domingo. Se acercaron todos lo mejor que permitía la irregularidad del terreno. Ayudaban Paco y Miguel arrodillados a los lados de la piedra. En la misa de la Ribalera había más de 20 personas que no habían asistido a misa ni habían pisado una iglesia desde julio del 36. Y al enterarse, la expectación fue general. Uno de los episodios más emotivos fue la misa de la Ribalera. Aquí tiene lugar el acto más emocionante del viaje. Sobre una roca y arrodillado,
Casi tendido en el suelo, un sacerdote que viene con nosotros dice la misa. Habla las oraciones en voz alta, llora casi, y nosotros le imitamos, unos tendidos, otros arrodillados, otros medio sentados, aquel de pie, agarrados a las piedras para no caernos. No se oye más que al Padre. Sus palabras, claras y sentidas, se meten en el alma. Nunca he oído misa como hoy. No sé si por las circunstancias o porque el celebrante es un santo. La expedición descansó durante unas horas. Intentaron dormir en aquel lugar agreste, aunque con poco éxito. Comieron las provisiones que habían traído desde Caljunkas y ya por la tarde iniciaron la marcha después de comer. La subida a la Obense era peligrosa y el guía prefirió pasar aquel tramo aprovechando la luz de la tarde. La pendiente era fuerte. Tenían que subir agarrándose a las piedras y los matojos. Descansaron un rato en el collado. Antes de atacar la ladera por senderos abruptos y bajadas de arrastre de troncos, se dirigieron hacia la casa de Obense. Pasaron cerca procurando guardar silencio, porque estaba habitada en aquella época y no podía confiarse en la discreción de su gente. Atravesaron la carretera de Isona a Coll de Nargó con muchas precauciones, en pequeños grupos, corriendo por el arcén durante un rato, hasta cruzar el puente sobre el río de Valdarqués. Vadearon después el río de Sallén y emprendieron la subida en dirección a Montanisell, al otro lado de los montes. Las luces del amanecer los sorprendieron avanzando por la ladera. Durante un tiempo quedaron expuestos a la vista de los pueblos de Fígols y Orgañá. A pesar de la inquietud, llegaron sin problemas a Cal Fenollet, una finca grande, aislada en el monte, donde solían hacer escala las expediciones. Pasaron el día descansando en el corral. Aquella casa, situada en una posición estratégica, acogía a los fugitivos con una generosidad muy de agradecer y no exenta de riesgos. Aquella mañana en el corral, aunque había que dormir y descansar lo mejor posible, fue una ocasión para que la gente tratase un poco de cerca al Padre. Durante las marchas, como es natural, apenas podían hablar entre ellos. Pero a pesar de esto, en el diario mi hermano cuenta cómo San José María rezaba y procuraba mantener encendido el ánimo de quienes le acompañaban. Comentaba Antonio que sin saber por qué fue el centro de atención de todos. Les ayudaba a mantener la piedad, a confiar en la fuerza de la oración. El lunes 29, ya de noche, a las 6 de la tarde, arrancamos de Fenollet. Nada más salir de la finca empieza la subida de la montaña de Santa Fe. Siguió después una fuerte bajada por la ladera norte, por terreno pedregoso y resbaladizo, cubierto de bosque muy tupido. Cruzaron el río de Cabó y empezaron la subida a la montaña de Ares. San José María sufrió un colapso por el agotamiento y tuvo que ser llevado en volandas por los más jóvenes, Paco, Miguel y Pedro, que se turnaban en la tarea. Mientras subían la cuesta le oían recitar en voz baja aquellas palabras de la Escritura: no he venido a ser servido, sino a servir. En lo alto de la montaña de Ares, junto al pueblo, paramos en un corral. Se pudo descansar como una media hora, que era imprescindible después de la subida que había sido una paliza. A poco de salir de aquel corral paramos. Suponíamos que se había despistado alguno, porque Sirera volvía atrás. En aquellos momentos que pasaban detenidos en el monte, surgían entre los del grupo preocupaciones sobre la seguridad de la expedición. Entre tantos fugitivos, podía esconderse algún infiltrado que delatase al grupo a su paso por algunos lugares determinados. La cumbre del monte Ares está tan solo a un día de camino de la frontera, y la vigilancia de los carabineros era mayor que en otras zonas. Llegaron todavía muy de noche a una borda aislada en la montaña. Cuando amaneció vieron que se hallaban en un corral cerca del poblado de Conorbau. La borda del Baridá, que ahora es un montón de ruinas,
está a unos 1200 metros de altura. Varias cimas de esa sierra alcanzan los 1800 metros de altitud. Apenas se hizo noche, martes 30 empezó la marcha. En la penúltima etapa se incorporaron al grupo algunos contrabandistas. Antes de seguir durante varias horas por la orilla del Segre, tuvieron que cruzar la carretera de Novas de Segre. Durante el día se habían visto carabineros por la zona y el guía exigió de nuevo el mayor sigilo. Desde allí se dirigieron hacia la confluencia de los ríos de Castellbó y Aravell. La expedición se ahorró las inclemencias de la lluvia, que había caído abundante en las semanas anteriores, pero no pudieron evitar el agua y la humedad. Pasaron parte de la noche caminando por el río de Aravell, entrando y saliendo del agua. Dejaron el cauce a la altura del pueblo. Ya amanecía cuando subieron por una ladera de bosque bajo hasta los alrededores de Cal Roger. Para no llamar la atención, pasaron el día entero camuflados entre los matorrales. Aquellas circunstancias de frío, incomodidad, tensión, no fueron obstáculo para que San José María animase a los suyos a cumplir lo mejor posible con las prácticas de piedad que tenían previstas y dedicar un rato a la oración. Lo recuerda Pedro Castiaro. El suelo, húmedo y resbaladizo por la inclinación del terreno, estaba muy lejos de ofrecer ese mínimo de comodidad que ayuda a mantener una conversación con el Señor. Pero el padre en aquellos días de los Pirineos, como durante toda su vida, se esforzó heroicamente por vivir en continua relación con Dios. Por la estricta vigilancia que se tenía sobre la zona fronteriza, como puede suponerse, la última etapa era la más peligrosa. Para esquivar en la medida de lo posible a los carabineros, la expedición debía recorrer un itinerario por lugares escarpados y pasos de difícil acceso. A los problemas del terreno se añadía la fatiga acumulada, el hambre, la falta de sueño, el frío. Desde Cal Roger subieron rodeando la collada de la torre hasta unos 1700 metros y luego bajaron al barranco de Sibís por un camino muy empinado y pedregoso. Se detuvieron junto al torrente. Cuanto más se acercaban a la frontera, más importante era el silencio. El rumor del agua ayudaba a amortiguar los ruidos que pudieran ocasionar por descuido. Pero esa zona junto al cauce del Sibís es un lugar muy húmedo. Se amontonaron como un rebaño humano para protegerse mejor del frío. Desde el escondite podían oír el paso de los carabineros que montaban guardia por el camino. Cuando los guías estuvieron seguros de encontrar el camino despejado, pasaron la orden de cruzar y correr cuesta arriba por una ladera muy pendiente que salvaba un desnivel de vértigo. En esa misma zona los carabineros habían abatido a tiros una de las expediciones anteriores. La carretera que va desde Sant Joan Fumat hasta la Farga de Moles, donde está ubicado en la actualidad el control de aduanas, era una zona de vigilancia intensiva. En el estrecho valle de Argolell se habían apostado de 15 a 20 carabineros. La capilla de la Virgen de la Soledad, en Arduix, se había convertido en cuartelillo, y en cada una de las casas se habían instalado un par de milicianos. Otro tanto había sucedido en las casas de Argolell, ocupadas por guardias de asalto. Al final de aquella subida fuerte paramos otra vez. Cuando los guías decidieron que se podía seguir, emprendieron la marcha. Pasaron junto a una casa que tenía luz encendida en la fachada. En su interior los perros ladraban de una manera alarmante. En poco tiempo alcanzaron la línea de frontera, junto al arroyo de Argolell, y comenzaron la fuerte subida hacia Masdalins. Ya arriba oímos unos disparos hacia la parte de Argolell. Quizá los guardias habían advertido, aunque demasiado tarde, el paso de la expedición. Con el susto de los disparos, las prisas y la oscuridad, por un momento pensaron que estaban perdidos, y el grupo quedó disperso por la ladera del monte.
Pronto vieron la luz de un fuego. Los guías habían encendido una hoguera y los fugitivos se acercaron hasta allí. Les dijeron que ya estaban en Andorra y podían continuar el camino solos. Mientras descendían caminando en la oscuridad, continuaron el rezo del rosario. Transcurrió un tiempo que se les antojó interminable, y por fin las luces del alba empezaron a iluminar las cumbres. San José María entonó las primeras palabras de la salve. Todos se unieron a su canto. Amanecía el 2 de diciembre de 1937. Acabé de convencerme de que ya estábamos en Andorra cuando apareció a nuestra vista en el valle un pueblecito. Nos dijeron que era Sant Julià de Lòria. Por lo demás, solo recuerdo que en aquellos primeros momentos de sentirnos libres, oí decir varias veces al Padre: Deo gratias, Deo gratias.